Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y hoy, para abrir el análisis, tenemos una idea que es contraintuitiva. Es casi, digamos, una provocación que salta directamente de las primeras páginas de nuestra fuente. Sí, una afirmación que definitivamente sacude un poco el piso. Totalmente. Y dice así, a casi nadie le interesa realmente la verdad. Suena bastante pesimista de entrada. Suena pesimista, sí, pero el argumento detrás de esto es fascinante. Lo que de verdad busca el ser humano promedio, o sea, lo que la inmensa mayoría de nosotros buscamos en realidad, no es esa realidad desnuda, sino más sueño. Buscamos nuevas ilusiones. Exacto, nuevas sensaciones. Y de manera muy curiosa, el texto dice que buscamos nuevas formas de embellecer nuestra jaula. Esa es la premisa central que nos reúne hoy. Es una premisa fuerte. Lo es. Tenemos sobre la mesa un texto filosófico profundamente analítico. Explora la mente humana, esta ilusión de la identidad y por qué, casi a un nivel biológico, percibimos la verdad no como una liberación, sino como una amenaza directa. Tal cual. Así que la misión de este análisis es desgranar estos conceptos tan complejos. Queremos entender qué significa realmente despojarse de las narrativas constantes que nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir el día a día. Y fíjate que es una misión crucial, especialmente para quienes nos escuchan hoy, y que están muy acostumbrados a consumir información sobre mejora personal. Este texto hace algo muy inusual y, a mi parecer, sumamente refrescante. ¿En qué sentido? En que desafía frontalmente la forma en que la sociedad moderna percibe conceptos que consideramos casi intocables, cosas como el crecimiento personal, la optimización del individuo e incluso la espiritualidad. De hecho, mientras revisaba este material, no pude evitar imaginar un fondo visual de estas estanterías gigantescas, Ajá. estanterías llenas de todos esos libros clásicos de autoayuda y productividad, desvaneciéndose lentamente en un paisaje neblinoso. Porque precisamente el autor intenta desmantelar esa solidez de nuestras creencias más preciadas. Como si se borrara todo ese esfuerzo. Exactamente, nos invita a ver que la verdad no es ese trofeo reconfortante que nos han prometido al final de un largo maratón de esfuerzo. Es más bien una fuerza que, literalmente, desinstala a la persona. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la primera gran idea que plantea el texto. Habla de la tensión inherente entre el individuo y lo que el autor denomina el enjambre. El enjambre humano, sí. Hay un punto fascinante aquí. El texto argumenta que en el momento exacto en que una persona desarrolla un interés genuino y radical por la verdad, automáticamente empieza a aislarse de la multitud, de ese enjambre. Claro, se separa. Pero, ojo, no porque se vuelva alguien superior, o iluminado, o especial, sino porque el enjambre, la masa humana colectiva, simplemente no se mueve buscando verdades. Se mueve buscando utilidad psicológica. Exacto. Cosas como seguridad, un sentido de pertenencia, validación, sueños compartidos y explicaciones que resulten cómodas. Si conectamos esto con el panorama general, podemos ver cómo la sociedad entera se sostiene sobre la aceptación tácita de ciertas ficciones operativas. Y para entender el porqué de esa separación, de ese aislamiento del que hablas, hay que mirar la naturaleza misma de la verdad que describe el texto. Que no es muy amigable que digamos. Para nada. La verdad resulta peligrosa para la mente común porque, como decíamos, no adorna la vida. No te hace, entre comillas, mejor a los ojos de la sociedad. La desmonta por completo. La desinstaba, como dijiste antes. Tal cual. El aislamiento del que habla el texto comienza cuando esa verdad rompe deseos muy queridos, rompe identidades que han sido cuidadosamente construidas durante años y esperanzas en las que se han invertido décadas de esfuerzo y sacrificio. Pero a ver, pongámonos en el papel de abogado del diablo por un momento para analizar esto. Adelante. El ser humano es una especie profundamente social. Biológicamente necesitamos a la tribu para sobrevivir. Entonces no es natural y hasta necesario que compremos esas ilusiones compartidas para mantener la cohesión del grupo. ¿Por qué el texto ve esto como un problema o una barrera? Es una excelente objeción. Y sí, biológicamente la cohesión es supervivencia. Pero el texto no aborda la supervivencia física, aborda la libertad psicológica. Ah, claro, es un plano distinto. Totalmente distinto. El problema surge cuando el costo de pertenecer al enjambre es vivir en un estado de autoengaño permanente.
El verdadero aislamiento interior profundo comienza con un acto de rebelión muy silencioso, que es dejar de aceptar una mentira simplemente porque la mayoría la acepta. No es irse a la montaña. Exacto. No se trata de aislarse físicamente yendo a vivir a una cueva, ni de tener gustos raros o vestir de forma extravagante para llevar la contraria. Es un aislamiento interno. Es darte cuenta de que las motivaciones que mueven a casi todos a tu alrededor ya no te resultan convincentes. Es un punto de quiebre absoluto. Es como si de repente le vieras los hilos a las marionetas. Esa es una gran imagen. Ya no se puede descansar en lo que la tribu considera obvio o deseable. Algo en la persona se vuelve incompatible con esa comodidad colectiva. Y esa incompatibilidad choca directamente con nuestra obsesión moderna por siempre ir hacia algún lado. El texto aborda esto de una manera brillante al hablar de lo que llama la trampa de las trayectorias. La gramática de las trayectorias. Exactamente. Para quienes siempre buscan aprender más, quienes siempre están en movimiento o tratando de optimizar sus vidas, hay una forma de pensar que tenemos totalmente asimilada. Esta gramática de las trayectorias de la que habla el texto. Así es, una gramática que moldea completamente nuestra percepción del tiempo y del valor personal. Son frases y conceptos que estoy seguro todos en la audiencia hemos pensado o dicho en algún momento. Cosas como voy hacia algo, estoy avanzando en mi carrera, siento que me estoy perdiendo en la vida. O la clásica, voy tarde, mis compañeros ya lograron esto y yo no, pero un día llegaré. Tal cual. Toda esta narrativa, todo nuestro lenguaje, asume por defecto que existe un destino final, que la vida es una especie de línea de tiempo con hitos obligatorios que debemos ir tachando. Y esa gramática presupone una estación de llegada, un gran cierre emocional y existencial. Aquí es donde el autor entra con un bisturí a desmontar lo que podríamos llamar la superstición más profunda y arraigada del ego humano. ¿Cuál sería esa superstición exactamente? La idea implícita de que la vida, de alguna manera misteriosa, tiene la obligación cósmica de justificarnos al final. El yo humano anhela desesperadamente un desenlace que valide todo el estrés, todo el sufrimiento, las madrugadas, las crisis. Quiere una última plataforma desde la cual mirar atrás y decir, todo este dolor y esta confusión valieron la pena porque por fin llegué a mi destino. Pero el texto afirma categóricamente que la existencia simplemente no funciona bajo esa lógica narrativa. No hay un pedestal cósmico esperando al final del arco iris. No hay una meta personal objetiva donde el yo quede coronado, validado y pueda finalmente descansar de forma absoluta. Lo cual derrumba toda la estructura. Y si somos honestos, al principio suena un poco desolador. Alguien en la audiencia podría pensar, bueno, si quitamos esa meta, si no hay lugar a donde llegar, ¿no nos volvemos simplemente unos nihilistas tirados en el sofá sin hacer nada? Esa es la trampa mental habitual. Pensamos que sin la zanahoria de la validación futura no hay movimiento posible. Pero el texto aclara que la ausencia de un destino cósmico no es una invitación al nihilismo deprimente, sino a la libertad absoluta. ¿Cómo funciona esa libertad? Si observamos la naturaleza, un río no fluye porque tenga un propósito o porque quiera ser validado por el océano. Fluye porque es su naturaleza moverse. De la misma manera, desmontar la superstición del destino final nos libera del peso aplastante de tener que hacer que nuestra vida cuente para una audiencia imaginaria. Lo cual nos lleva a un momento de revelación, un verdadero alivio, que está encapsulado en una cita espectacular del material. Dice así: si no hay lugar donde llegar, quizá el problema era haberte tomado tan en serio el viaje. Es una frase que obliga a pausar todo. Totalmente. Para cualquier persona en la audiencia que sienta esa ansiedad crónica por estar en el camino correcto, o el miedo a estar tomando malas decisiones que arruinen su futuro, esta idea es un bálsamo. Si no hay un examen final que pasar, la ansiedad constante por la trayectoria pierde todo su peso estructural. Y al perder ese peso, inevitablemente nos vemos obligados a cuestionar no solo el camino, sino al caminante. Claro, al que supuestamente viaja. Exacto. Si el viaje con destino es una ilusión narrativa, ¿qué es entonces esta mente que cree estar viajando? ¿Quién es el que sufre por no llegar a tiempo? El texto aborda esto cuestionando la supuesta solidez de la mente y del ego. Porque solemos pensar que somos algo muy sólido.
Normalmente, la mente se percibe a sí misma como una entidad sólida, como una sustancia dura, un centro de mando incuestionable, simplemente porque no para de emitir opiniones y ruido. Pero el autor nos invita a observarla de cerca, asegurando que ahí no hay un objeto compacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto utiliza unas analogías visuales y auditivas que son simplemente brillantes para entender qué es exactamente la mente si no es esa roca sólida que creemos que es. Y me encanta, porque baja un concepto filosófico súper denso a algo que todos podemos experimentar directamente. Totalmente de acuerdo. La primera metáfora es auditiva y tiene una belleza poética innegable. El autor compara la mente con el sonido del viento pasando entre las ramas de los pinos. El viento en los pinos. Así es. Si analizamos el viento en esa imagen, vemos que no se puede agarrar. No tiene una forma estable. No puedes meterlo en un frasco para examinarlo luego. Es puro movimiento y roce. La mente, una vez que la despojamos de la identidad rígida que le imponemos, es solo eso, un fenómeno atmosférico interno. Como un clima mental. Exactamente. Es un pensamiento rozando con un recuerdo generando fricción con un miedo y ese miedo rozando con un deseo futuro. Es un murmullo constante y cambiante. Pero ese ruido incesante no significa que haya alguien sólido, un pequeño gerente, habitando en el centro de todo ese clima interior. Y para explicar por qué, a pesar de ser solo viento, sentimos tan vivamente que sí hay un conductor sólido al volante, que hay un yo inmutable, el texto introduce la metáfora del ventilador. Una imagen fantástica. Sí, imaginemos un ventilador de aspas, de esos clásicos de metal, que está apagado. Si lo miramos, vemos aspas individuales separadas por mucho espacio vacío. Claro, el aire pasa a través. Pero cuando lo encendemos y las aspas empiezan a girar a máxima velocidad, visualmente ocurre algo curioso. Se crea la ilusión óptica de un disco sólido e impenetrable. Si intentas pasar un dedo, te vas a lastimar, porque parece una pared sólida. Exacto. La velocidad crea la solidez. Así funciona lo que el texto llama el ventrílocuo o el yo. La velocidad abrumadora y la continuidad ininterrumpida de nuestro ruido mental, nuestras preocupaciones, nuestros juicios, nuestras historias sobre quiénes somos, crean la ilusión óptica de que hay un sujeto permanente y denso allá adentro. Es una ilusión óptica de la mente. Es como cuando vas a una reunión familiar o un evento de trabajo y tienes que mantener girando a toda velocidad el mentinador de tu identidad. Soy el profesional exitoso, soy la persona graciosa. Terminas exhausto porque requiere muchísima energía mantener esa velocidad para que la ilusión no se caiga. Absolutamente agotador. Pero ¿qué pasa si la velocidad disminuye? Si uno se sienta, respira, entra a la observación pura y el giro baja sus revoluciones. De repente, el disco sólido desaparece. Vuelves a ver el espacio vacío entre las aspas. Se revela que nunca hubo un yo sólido, sino simplemente una corriente rapidísima de actividad simbólica. Esa revelación, cuando se experimenta más allá del intelecto, cambia por completo el paradigma de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Si la mente es solo sonido, fricción y actividad simbólica girando rápido, llegamos a una conclusión radical que plantea la fuente. ¿Cuál es esa conclusión? Que la mente, en su estado natural, tal como nace, ya es suficiente. Es un sistema perfecto en sí mismo. No hay ningún problema intrínseco en ella. Es simple, es abierta, receptiva y no tiene pretensiones de llegar a ser nada distinto de lo que es en este momento. Y el texto enfatiza que esta mente natural no necesita mejorarse para ser verdadera. Necesita, de hecho, dejar de ser violentada por nuestras expectativas. Las famosas expectativas de progreso. Sí. El problema real, el origen del sufrimiento psicológico profundo, comienza cuando esa mente natural es colonizada por proyectos. Y no hablamos solo de la obsesión moderna por la productividad laboral. Hablamos de proyectos mucho más íntimos. Claro, el proyecto de ser mejor persona, el proyecto de sanar todos nuestros traumas para finalmente ser felices, el proyecto de salvarse, o incluso el proyecto de volverse alguien espiritual o iluminado. Parece que toda la civilización está montada sobre la premisa inquebrantable de que estamos defectuosos de fábrica y hay que corregirse, purificarse o reformarse constantemente para ser dignos de experimentar la verdad o la paz.
Y fíjate cómo esa obsesión por la corrección y la purificación nos lleva a uno de los puntos más críticos y espinosos del material. El autor lanza una crítica bastante directa y sin concesiones a las estructuras de la espiritualidad institucional y a las grandes narrativas religiosas. El texto se mete aquí en un terreno algo delicado, sin duda. Y claro, solo para enmarcar esto para la audiencia y mantener nuestro enfoque, vale la pena aclarar que no estamos aquí para juzgar las creencias personales de nadie, ni para validar o condenar ninguna institución. Nuestro interés es puramente analítico, observando cómo el autor desmenuza este concepto de las ficciones compartidas y heredadas que sostienen a la sociedad. Completamente de acuerdo. Es fundamental esa aclaración. Abordándolo desde esa lente puramente filosófica, la pregunta que lanza el texto es francamente demoledora por su simpleza. ¿Qué plantea el autor? El autor dice, si desde pequeños se nos enseña que mentir en nuestro día a día es un acto moralmente grave que condena a la persona, ¿qué pasa entonces con toda la civilización humana que se sostiene sobre gigantescas ficciones heredadas? El texto enumera sin pudor cosas como dioses que nunca han sido vistos, sistemas morales absolutos basados en textos antiguos y destinos espirituales fabricados como cielos e infiernos. Cuestiona la base misma de esas narrativas. Sí, el argumento es, si una pequeña mentira cotidiana es reprobable, ¿qué nombre recibe todo un sistema global de creencias basado en cosas que no tienen evidencia tangible y que exigen fe ciega? Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué la humanidad invierte tanta cantidad de energía, recursos y siglos de historia en construir, defender e institucionalizar estas narrativas gigantescas? Si nadie quiere realmente la verdad desnuda, como dijimos al principio, ¿qué es lo que estamos protegiendo con estos sistemas? Según la perspectiva del texto, no es por una búsqueda genuina de lo divino o de la verdad, es por puro y absoluto terror al vacío. El miedo a no saber. Exacto. Se inventan estas doctrinas, estos colosales aparatos explicativos totales, para no tener que habitar nunca la intemperie del no saber. Para la mente común, que está girando a 1000 por hora como el ventilador que mencionabas, es preferible abrazar un mito institucional, por absurdo o restrictivo que sea, que quedarse sin muletas frente al misterio absoluto de la existencia. Es una defensa psicológica. Se llama religión o certeza espiritual, a lo que en el fondo es una estructura de protección psicológica dictada por el miedo. La verdad desnuda no necesita todo ese andamiaje, no necesita ser defendida. El miedo, en cambio, sí necesita paredes gruesas desesperadamente. Es una distinción profunda, casi quirúrgica, entre lo que consuela y lo que libera. Y esto nos sirve perfectamente para entender el contraste que hace la obra entre dos perfiles de personas: el consumidor de sueños y el buscador real. Es una diferencia vital hoy en día. Hoy en día es muy común ver a muchas personas consumiendo vorazmente libros, retiros de silencio, filosofías orientales, programas de bienestar. Pero el texto dice que la diferencia fundamental no está en cuántos retiros hagas o cuánto conocimiento acumules, sino en la dirección interna de esa búsqueda. La intención detrás de todo eso. Sí, el consumidor de sueños solo busca consuelo, busca un sentido prefabricado, algo que le dé motivos para seguir proyectando su ego hacia el futuro. Este consumidor puede disfrazarse de místico, superespiritual o de materialista pragmático, da igual, pero su estructura interna exige garantías. Quiere que le confirmen lo que ya cree. Exige que la verdad, sea la que sea que encuentre, encaje cómodamente dentro de las fantasías y esperanzas que ya tenía previamente. En un contraste brutal, el buscador real opera desde un paradigma completamente opuesto. El paradigma de la pérdida, no el de la acumulación. El buscador auténtico no está negociando comodidad con el universo. Acepta que va a perder sus certezas. Acepta el colapso. El texto con mucha agudeza. Simplemente no puede entrar en una mente que sigue intentando utilizarla como anestesia contra el dolor inherente de la existencia. Y el problema con esa anestesia, con todas esas ficciones que usamos como soporte vital, es que tienen una fecha de caducidad. El texto describe un punto de quiebre que parece ineludible en la vida de cualquier persona que preste atención: el colapso del sinsentido. Ese momento inevitable. Llega un momento en la vida en que las mentiras estructurales, los proyectos de mejora personal, las promesas de la sociedad,
Simplemente dejan de funcionar. Ya no consuelan, ya no logran anestesiar la angustia de fondo. Y este colapso puede tener muchos detonantes. A veces es desencadenado por una crisis profunda, una pérdida irreparable o un diagnóstico médico. Pero lo fascinante es que otras veces no requiere ninguna tragedia. A veces ocurre por el simple y llano agotamiento crónico de sostener al personaje durante tantas décadas. Totalmente. A veces ni siquiera es un gran drama dramático. A veces es un martes cualquiera lavando los platos o conduciendo en el tráfico hacia el trabajo, y de repente todo, absolutamente todo, parece absurdo. La rutina pierde sentido. La promoción laboral, la opinión de los demás, la imagen proyectada, todo pierde su peso gravitacional. Ese momento de quiebre es descrito por el autor como algo brutal, pero inmensamente precioso. Frente a ese abismo repentino, donde lo normal se revela como una obra de teatro vacía, la mente se topa con una encrucijada y tiene básicamente dos opciones. Así es. La primera opción, que es la más común y la reacción instintiva de supervivencia psicológica, es salir corriendo aterrorizada hacia una mentira nueva. A lo mejor el trabajo corporativo ya no tiene sentido, así que la persona corre a refugiarse en una nueva ficción mucho más sofisticada. Cambia de jaula, como decíamos al principio. Tal cual, como convertirse en un gurú de la vida sustentable o aferrarse a un nuevo dogma ideológico. Simplemente cambia de jaula. Pero la segunda opción, la menos transitada, es no huir. Es dejarse caer por completo en el abismo del no saber. Dejarse caer en el no saber. Suena aterrador para nuestra mente racional, que está entrenada para tener siempre una respuesta o un plan de contingencia. Pero el autor insiste en que la lucidez verdadera, el contacto real con la vida, solo nace en esa segunda opción. Y no porque sea una virtud moral. No porque el no saber sea una especie de virtud moral superior o un nuevo logro para añadir al currículum espiritual, sino porque es el único estado donde el personaje, el ego, se queda sin guión y deja de estorbar con sus respuestas recicladas. En ese estado, el vacío deja de percibirse como una amenaza existencial que hay que llenar urgentemente, y se transforma en disponibilidad pura, en apertura total a lo que está ocurriendo en este segundo. Y es precisamente aquí, en este punto de rendición, donde presenciamos el clímax filosófico de nuestra fuente de hoy. El fin del camino es, en realidad, el fin del caminante. El fin del caminante. La verdad no aparece cuando la persona finalmente aprende a caminar mejor por la vida, o cuando optimiza sus rutinas diarias, o cuando perfecciona sus técnicas de desarrollo personal. La verdad emerge de forma natural y sin esfuerzo cuando la ficción misma de ser un caminante que va hacia algún lado se afloja y se desvanece en el aire. Se desactiva la ilusión. La gran revelación no es encontrar al fin el camino verdadero y definitivo, sino descubrir que esa entidad interna que busca caminos, que se angustia por el futuro, es la misma que genera la sensación de estar perdido en primer lugar. Qué manera de replantearlo todo. Es casi un alivio físico. Cuando uno logra ver esto de forma directa, aunque sea por un instante, cae de golpe una cantidad inmensa de ruido interno. Desaparece la ansiedad tóxica por progresar, se esfuma la solemnidad pesada y seria de la búsqueda espiritual, y se disuelve el miedo constante a desviarse de la ruta correcta. Se aligera la carga. La vida abandona esa pesada narrativa de ser una peregrinación interminable hacia un lugar mejor, y vuelve a ser simplemente esto. Esto que ocurre aquí, ahora mismo, mientras escuchamos, mientras respiramos, sin necesitar justificación externa alguna. No hay un lugar de descanso final para el yo, porque el yo mismo colapsa, y con él se evapora de raíz la necesidad de llegar a algún lado. Es una síntesis magistral, verdaderamente profunda de lo que implica desmontar tuerca por tuerca el aparato del ego y del autoengaño. Llegados a este punto de nuestro análisis, y habiendo procesado tanta información, es un buen momento para hacer una rápida síntesis de valor para la audiencia. Hemos navegado por conceptos sumamente densos y transformadores hoy. Han sido ideas muy retadoras. Si tuviéramos que destilarlo, nos quedamos con estas imágenes poderosas. La mente no es una piedra inamovible, es viento, es pura fricción momentánea. El ego no es una esencia sólida que debamos proteger, es pura insistencia mecánica. Es ese ventilador girando a 1000 por hora que nos agota. El ventilador que hay que dejar de alimentar. Y quizá lo más confrontativo de todo,
Existe en el ser humano una necesidad estructural, casi adictiva, de mentirse a sí mismo constantemente para mantener viva la ilusión óptica de que somos alguien definido y permanente. Entonces, bajando a la tierra todos estos conceptos filosóficos, ¿qué significa todo esto? Significa llevar esta filosofía a la realidad tangible y mundana del día a día. Si conectamos todo esto con las decisiones que tomamos desde que nos levantamos, la invitación del material no es de ninguna manera un llamado moralista. No es una nueva regla ética. Para nada. No es un manual de ética rígido que nos dicta que debemos ser siempre sinceros y puros, como si la honestidad fuera una virtud decorativa para ser considerados buenas personas por la sociedad. El llamado es infinitamente más radical y más íntimo. Es una invitación práctica a dejar de necesitar activamente las mentiras que sostienen al personaje que interpretamos a diario. ¿Dejar caer el guión? No se trata de declararle la guerra al ego, ni de iniciar una batalla campal interna para destruir la mente, porque eso solo haría girar el ventilador más rápido. Se trata simplemente de observar. Observar esa insistencia agotadora por ser alguien. Solo observar, sin intervenir. Observar el ruido del viento interno, sin intentar detenerlo por la fuerza y sin intentar construir encima un sueño más noble o más espiritual. La propuesta es que, al observar esto con claridad, al volverse completamente evidente, todo el sinsentido y el esfuerzo que requiere sostener al personaje, simplemente caiga por su propio peso. Porque la base no era real. Porque, como cierra brillantemente el autor, ese andamiaje del ego, esa estructura que tanto protegemos, nunca tuvo demasiado peso real en primer lugar. Estaba hecha de viento. Es una forma bellísima de rendición consciente. No es darse por vencido frente a la vida, sino dejar que la ilusión se desmorone sola, sin drama, al iluminarla con pura atención. Pero antes de despedirnos de este espacio, creo que todo este análisis profundo deja una puerta abierta que invita a seguir reflexionando mucho más allá de las páginas del texto. Así es. Y me gustaría plantear un pensamiento final. Una pequeña provocación para que la audiencia la lleve consigo y la mastique en los próximos días. Excelente, te escuchamos. El texto nos sugiere, con una lógica implacable, dejar caer absolutamente todas las historias sobre quiénes somos, soltar las muletas y atrevernos a habitar ese espacio abierto y vacío del no saber. Es una propuesta de liberación individual fascinante, pero si lo pensamos bien, a nivel colectivo, gran parte de la conexión humana profunda, la empatía visceral y el tejido social que nos mantiene unidos, se basa precisamente en compartir historias. Nos conectamos a través de esas narrativas. Nos unimos al espejear identidades, al empatizar con el sufrimiento del otro y al construir sueños comunes hacia el futuro. Entonces, el día después de que abandonamos todas nuestras ficciones, el día que realmente soltamos al personaje y dejamos de proyectarnos, ¿cómo nos relacionamos genuinamente con los demás? Es un gran dilema. ¿Es humanamente posible amar profundamente a otro individuo desde ese estado de no saber absoluto, despojado de toda narrativa? ¿O acaso el amor humano, la ternura que nos mantiene a flote en este mundo, también requiere aferrarse, aunque sea un poquito, a esa hermosa ilusión compartida? Qué pregunta tan espectacular y desafiante para dejar resonando. ¿Acaso el amor humano, en su forma más pura, necesita al menos una gota de ficción para sobrevivir y conectar? Es algo fantástico para masticar, para cuestionar en nuestras propias relaciones y para explorar de manera muy personal en los días por venir. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en este análisis profundo, tomándose el tiempo para bucear en aguas tan complejas. Ha sido un recorrido intenso, pero muy necesario. Ha sido un viaje fascinante a través de los rincones más resguardados de nuestra propia psicología y de las trampas de nuestra mente. La invitación queda abierta para todos los que nos escuchan. Sigan cuestionando sus certezas, no den por sentadas las comodidades que ofrece la multitud y, sobre todo, sigan observando con mucha curiosidad y sin juzgar el viento incesante de sus propias mentes. Hasta la próxima inmersión.